todo lo que es corazón, y vamos a hablar un poco, porque ustedes van a ser técnicos superiores en cardiología, entonces tienen que tener mucho conocimiento de lo que es el corazón, los grandes vasos, y ustedes están viendo ahí un órgano, que como se darán cuenta, saben qué órgano es el corazón. Sí. Entonces, vamos a definir, dice el punto número 1 del sistema circulatorio, dice, ¿qué es el corazón? Y como se darán cuenta, el corazón es una víscera, no escriban nada todavía, el corazón es un órgano muscular hueco, primera cosa que tienen que escribir. ¿Qué es el corazón? Un órgano muscular hueco. Formado por ¿qué tipo de músculo? El músculo estriado cardíaco. Entonces, es un órgano muscular hueco formado por el músculo estriado cardíaco. Muy bien, nos preguntan entonces después cuántas cavidades tiene. Entonces vamos a tener que sacar esto y vamos a ver que el corazón tiene 4 cavidades. 4 cavidades sería la respuesta. ¿Cuántas cavidades tiene? 4. 4 cavidades. Entonces, 2 aurículas y 2 ventrículos. Y siempre el corazón se nombra por el lado derecho. Aurícula derecha con el ventrículo derecho, aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Siempre se nombra así. Entonces tiene 2 aurículas y 2 ventrículos y se nombran de la siguiente manera. Aurícula derecha con el ventrículo derecho. Si miran acá el corazón, así van a ver que esta es la aurícula derecha. Este es el ventrículo derecho. Acá tienen la aurícula izquierda y acá tienen el ventrículo izquierdo. Entonces el corazón es un órgano muscular hueco que el músculo que lo compone es el músculo estriado cardíaco, es involuntario, ustedes ya lo sabían de tejido básico. ¿Cuántas cavidades tienes? 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Y cómo se nombran las cavidades? Del lado derecho primero, aurícula derecha con el ventrículo derecho, aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Muy bien, ya tenemos entonces definido qué es el corazón, cuántas cavidades tiene, y acá preguntan, ¿cómo se llaman los tabiques que separan las cavidades? El tabique que separa la cavidad de las aurículas se va a llamar tabique interauricular. Entonces, ¿cómo se llaman los tabiques que separan las cavidades? El que separan las 2 aurículas, la aurícula derecha de la aurícula izquierda, se va a llamar tabique, está acá, tabique interauricular. ¿Cómo se llama el tabique que separa los ventrículos? Que es esto que está acá. Tabique interventricular. Inter significa entre. ¿Cómo se llama el tabique que separa en las aurículas? Tabique interauricular. Y si yo le preguntara en un examen, ¿qué separa el tabique interauricular? La aurícula derecha de la aurícula izquierda. Siempre se nombra de la derecha a la izquierda. ¿Qué separa el tabique interventricular? El ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Muy bien, entonces, ¿qué era el corazón? El corazón es un órgano muscular hueco, constituido por el tejido estriado cardíaco, que es involuntario. ¿Cuántas cavidades tiene? 4, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Y cómo se nombran? Del lado derecho primero, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Cómo se llaman los tabiques que separan esas cavidades?
la que separa la aurícula derecha del ventrículo de la aurícula izquierda, se va a llamar tabique interauricular. Es este que está acá. Acá ven las aurículas derecha, la aurícula izquierda. Este tabique que separa las dos se llama interauricular. Acá ven el tabique interventricular, que es el que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. ¿Por qué tienen que saber bien esto? Porque ustedes van a hacer ecocardiograma y van a medir, por ejemplo, los diámetros que tienen, las mediciones que tienen, los diámetros que tienen las cavidades, el tabique, van a medir cómo funcionan las válvulas, ya vamos a ver el nombre de las válvulas cardíacas. Muy bien, ¿cuáles son las válvulas cardíacas y dónde están ubicadas? Muy bien, si nosotros nombrábamos primero la aurícula derecha del ventrículo derecho, va a haber una válvula que alcanzan a verlo acá. Esta válvula se llama tricúspide, porque tiene 3 puntas, por eso se llama válvula tricúspide. Muy bien, ¿cómo se llama la válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? Se llama tricúspide. ¿Y por qué se llama cúspide? Porque tiene 3 puntas las válvulas, está agarrada por 3 partes. Acá hay una parte, allá hay otra y allá hay otra. Esas 3 partes tiene la válvula donde se agarra, entonces se llama tricúspide o tricúspide. Muy bien, la primera válvula que estudiamos, que separa la aurícula derecha, acá van a ver, la aurícula derecha va a ser la válvula tricúspide que deja pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Se abre y se cierra esa válvula y eso es lo que nosotros ocultamos con el estetoscopio. Muy bien, ¿cómo se llama entonces la válvula que separa la aurícula derecha, la aurícula izquierda, perdón, del ventrículo izquierdo? Como tiene 2 cúspides o 2 puntas, se va a llamar bicúspide o mitral, válvula mitral, que es esta que está acá. Entonces separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama la válvula que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? Se va a llamar tricúspide, porque tiene 3 puntas. ¿Y cómo se llama la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? Se va a llamar bicúspide porque tiene 2 puntas donde se agarra. Acá ven una punta, acá ven la otra punta. ¿Y a dónde se agarran? Tienen cuerdas, por ejemplo, esas cuerdas que están acá se llaman cuerdas tendinosas y se agarran a este músculo que está acá, que es un pilar, que se llama músculo papilar. Esto se puede romper cuando una persona tiene un infarto. Acá se ven los músculos papilares, a donde se agarran las cuerdas tendinosas de la válvula. Estos músculos se contraen, tiran para abajo y la válvula se abre y se relajan, las válvulas cierran. Entonces abren y cierran y hacen un ruido, por ejemplo, en los cierres, gluctum, 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 y entonces eso es lo que uno oculta con el estetoscopio. Entonces, estamos estudiando qué era el corazón. El corazón es un órgano hueco, muscular, cuyo músculo es el músculo estriado cardíaco y es involuntario. Involuntario. Entonces pregunta, ¿cuántas cavidades tiene? Tiene 4, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Cómo se nombran las cavidades? Siempre del lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Después nos pregunta entonces, ¿cómo se llaman los tabiques que separan las cavidades? Los que separan las aurículas derecha de la aurícula izquierda se llama tabique interauricular. Lo que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo se llama tabique interventricular. ¿Cuáles son las válvulas cardíacas y dónde están ubicadas? Muy bien, en el ventrículo derecho que va a separar, la aurícula derecha del ventrículo derecho, que se ve por acá, cómo aparece el puntero. Esa válvula se llama, como tiene 3 puntas, tricúspide. ¿Cómo se llama la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? Como tiene 2 puntas, se va a llamar tricúspide y todo el mundo bicúspide y todo el mundo la conoce como válvula mitral. Cuando las válvulas trabajan mal, se llama insuficiencia valvular, que puede ser tricuspidia, insuficiencia valvular, que puede ser bicuspidia
o insuficiencia mitral. Es lo que conocemos que una persona tiene un soplo, es porque hay un cierre totalmente insuficiente de las válvulas, tanto tricúspide como pulmonar. Entonces acá, si hablamos de válvulas, no son las únicas válvulas. Entonces conocimos la válvula, vamos a ver las cavidades derechas, qué válvulas están en la cavidad derecha. La primera que conocimos, la válvula tricúspide, porque tiene 3 puntas. Si miramos para abajo, acá hay otra válvula que está pintada en azul, que es la válvula pulmonar. Válvula pulmonar. Esta válvula conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Después vamos a ver cómo circula la sangre. Entonces, si le pregunto, ¿cuáles son las válvulas que están en la cavidad derecha? Entonces ustedes tienen que responder la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, y la válvula pulmonar, que es donde sale la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Vamos a ver entonces, vamos a colocar esto acá arriba, para que puedan verlo mejor. Bueno, este vaso sanguíneo que está pintado en azul se llama arteria pulmonar. Arteria pulmonar. Entonces, la arteria pulmonar tiene una válvula que está acá abajo, la sangre sale por acá y se dirige al pulmón. Entonces, está pintada de azul porque tiene toda la estructura de una arteria, pero sin embargo, de una vena, sin embargo es una arteria. Digamos que es una vena que tiene estructura de arteria, por eso se llama arteria pulmonar, que lleva toda la sangre a los pulmones para que se oxigene. Entonces ya conocemos otra válvula, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. De la cavidad izquierda vamos a encontrar entonces la mitral, la válvula mitral, y abajo está, ahí en ese lugar, se va a encontrar otra arteria, una válvula que se va a llamar válvula aórtica, que esa va a comunicar el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, que es esta que está acá grande, que parece un callo, por eso se llama callado aórtico, que bien curvo. Entonces, si ustedes ven acá, se van a dar cuenta que ya aprendieron que hay una arteria pulmonar que está pintada de azul, porque lleva acá sangre carboxigenada, que es una vena, porque lleva sangre carboxigenada, sin embargo, como tiene que hacer mucha fuerza, la naturaleza le dio una estructura de arteria, por eso recibe el nombre de arteria pulmonar. Este vaso sanguíneo en forma de herradura se llama callado aórtico, es la aorta. ¿Y de dónde nace la aorta? Después que sale la sangre del ventrículo izquierdo, sale por la arteria pulmonar, ya está oxigenada la sangre y lleva la sangre a todo el organismo, haciendo todo el trayecto para llevar el oxígeno, los nutrientes y recoger todos los desechos que vienen por las venas. Perfecto, entonces ya tenemos las válvulas, entonces son 2, la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, y son 2 válvulas que salen de ambos ventrículos, uno del derecho, que es la válvula pulmonar, y del ventrículo izquierdo la válvula aórtica. Muy bien, entonces dice acá, pregunta, la válvula cardíaca ya hablamos. Dice, la pregunta es, dice, la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. La arteria aorta sale así, en forma curva, hace una herradura y sale por acá, por el callado aórtico. Entonces esta, la arteria aorta, sale del ventrículo izquierdo. Y la otra pregunta es, ¿de dónde sale la arteria pulmonar? La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y lleva sangre carboxigenada y la lleva a los pulmones. Entonces, ya sabemos las válvulas, sabemos cuáles son la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Y dice, las venas pulmonares, una vez que el corazón le mandó la sangre a los pulmones por las venas pulmonares,
por la arteria pulmonar para un lado y para el otro. Entonces acá está el pulmón izquierdo y de este lado está el pulmón derecho. Regresa al corazón, vamos a dar vuelta en la parte posterior del corazón y van a ver, por ejemplo, que del pulmón derecho vienen estas venas que tienen forma anatómica de venas, pero traen sangre oxigenada del pulmón, son las venas pulmonares, que son estas que están acá. Venas pulmonares derecha, venas pulmonares izquierda, introducen la sangre adentro de la aurícula izquierda. Si yo saco esto de acá, ustedes se van a dar cuenta cómo desembocan tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, toda la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Entonces la sangre regresa de los pulmones por las venas pulmonares, tanto derecha como izquierda, llenan toda la cavidad de la aurícula izquierda y pasa entonces por la mitral al ventrículo. Acá están viendo el ventrículo, acá en este lugar, al ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo ya tiene toda la sangre llena, oxigenada, lo va a sacar por la arteria aorta, acá ven la válvula aórtica, y a partir de acá se distribuye a todo el organismo. Entonces las venas pulmonares, preguntan, llegan a la aurícula de izquierda, sería la respuesta, las venas pulmonares llegan del pulmón derecho y del pulmón izquierdo a la aurícula izquierda, preguntan acá. Y si seguimos el otro, dice acá, ¿cuáles son y cuáles son las caras del corazón? Perfecto. Entonces, existen lo que se llama, si miramos acá, estudiamos que el corazón es un órgano hueco, que es muscular, el tipo de tejido se llama estriado cardíaco, sabemos que es involuntario, que yo no le puedo decir al corazón que lata más rápido, que lata más fuerte o más lento, entonces es involuntario, depende directamente del sistema nervioso. Muy bien, dice acá, ¿cuántas cavidades tiene? 4, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Cómo se nombran las cavidades? Siempre del lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llaman los tabiques que separan las cavidades? El que separan las aurículas se llama tabique interauricular. Lo que separan los ventrículos se llaman tabique interventricular. Preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son las válvulas del corazón? La válvula del corazón, la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, se llama válvula tricúspide porque tiene 3 puntas, y la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo se llama bicúspide porque tiene 2 puntas, o también se llama mitral. Ustedes lo van a conocer más como válvula mitral. Perfecto, ¿son las únicas válvulas que hay? No, también hay 2 más que van a llevar la sangre a los pulmones y van a llevar la sangre a todo el organismo. La que lleva la sangre a todos los pulmones, que sale del ventrículo derecho, es la válvula que está acá, que se llama válvula pulmonar. Válvula pulmonar. Si lo doy vuelta, lo voy a ver acá siempre pintado en azul. Válvula pulmonar, es esta que está acá. Y la válvula aórtica, esta la sangre, recuerden, ¿no? Lo que sale del ventrículo derecho va a la arteria pulmonar, la sangre se oxigena en los pulmones a través de la hematosis, tanto del pulmón derecho como del izquierdo, la sangre vuelve por las venas pulmonares que están acá y llenan esta cavidad que es de la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral, se llenó todo el ventrículo izquierdo. Una vez que está llena la sangre de acá, el corazón se contrae y expulsa la sangre por esta arteria que está acá, pintada en rojo, que es la arteria aorta. Y esa se encarga de llevar la sangre a la cabeza y al cuello y a todo el organismo. Entonces, una vez que yo ya tengo claro lo que es esto, vamos a definir, vamos a pasar, ya le digo, a
antes de las relaciones del corazón, vamos a la K, que dice describa la circulación menor y describa la circulación mayor. Entonces, ya que tenemos el corazón abierto, lo vamos a hacer. La circulación menor va a ser muy fácil: corazón, pulmón, corazón. Y la circulación mayor va a ser corazón, periferia, toda la periferia, corazón. Circulación menor va a ser corazón, pulmón, corazón. Y la circulación mayor va a ser corazón, periferia, corazón. Muy bien. ¿Y qué tiene que saber el técnico en cardiología entonces? Tiene que saber describir cuál es la circulación menor y cuál es la mayor. La circulación siempre se describe desde los ventrículos. La circulación menor arranca en el ventrículo derecho, sale por arteria pulmonar, se oxigena la sangre en los pulmones, y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Eso se llama circulación menor. ¿A dónde arranca? En el ventrículo derecho. ¿Y a dónde regresa? A la aurícula izquierda. O sea, es corazón, se fue al pulmón y volvió al corazón. Y si le pregunto, ¿de qué parte del corazón nace la circulación menor? Nace del ventrículo derecho. ¿Y a qué cavidad regresa oxigenada la sangre? A la aurícula izquierda. ¿Por dónde regresa? Por las venas pulmonares, tanto del pulmón derecho como el del pulmón izquierdo. Entonces, corazón, pulmón, corazón. Sale del ventrículo derecho y regresa a la aurícula de izquierda. Ya regresa la sangre oxigenada. Eso se llama circulación menor. Entonces, la circulación menor es corazón, pulmón, corazón. Corazón, pulmón, corazón. Corazón, pulmón, corazón. Y si yo tengo que describir, la sangre sale del ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, se dirige hacia los pulmones, se oxigena en los pulmones, regresan por las venas pulmonares, tanto derecha como izquierda, y llenan la aurícula izquierda de sangre oxigenada. Ahí terminó la circulación menor. Es la que sale del corazón, va al pulmón y regresa al corazón. Ahora vamos a ver la circulación mayor. Dijimos que era corazón, periferia, corazón. Entonces, la circulación mayor nace del ventrículo izquierdo, sale por arteria aorta, distribuye la sangre a toda la periferia, y entre paréntesis, cuando hablamos de periferia se llama organismo, a toda la periferia, y regresa a la aurícula derecha, por la vena cava. Acá tienen la vena cava. La vena cava superior, hay una vena cava inferior que está acá, pero usted pone por las venas cavas, que una es la inferior, que está acá, que trae toda la sangre carboxigenada de los miembros inferiores, del abdomen y del cuello y de la cabeza, trae la vena cava superior. Entonces, ¿cuál sería la circulación mayor? Ventrículo izquierdo, periferia, corazón. ¿De dónde sale? Del ventrículo izquierdo. ¿A dónde llega? A la aurícula derecha. ¿Y por dónde llegan? Por la vena cava inferior
que está acá, y la vena cava superior, que está acá. La vena cava inferior trae la sangre carbooxigenada de los miembros inferiores y del abdomen. La vena cava superior trae la sangre carbooxigenada de la cabeza y del cuello. Entonces ahí me quedó conformado lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Dice acá, ¿cuáles son las caras del corazón? ¿Por qué tienen que saber? Porque ustedes están estudiando, van a estudiar electrocardiograma, entonces tienen que saber que el corazón tiene 6 caras. Ustedes ya lo estudiaron de la topografía, cuando vimos los cortes anatómicos. La cara va a ser, vamos a ver, la cara que asienta sobre el diafragma es la cara inferior. Esta es la cara inferior del corazón. La cara inferior se relaciona entonces con el diafragma. La cara superior se relaciona con la salida de los grandes vasos. Con los grandes vasos, que es la arteria pulmonar, la arteria aorta, fíjese la cara superior, la inferior se relaciona con el diafragma, la superior con la salida de los grandes vasos, o los grandes vasos. Acá tienen 3, porque la vena cava superior, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Siempre están pintadas de azul, los que llevan la sangre carbooxigenada, y de rojo, lo que está pintado, de rojo llevan la sangre oxigenada. Y siempre nombrando de derecha a izquierda, de la vena cava superior, la arteria aorta y la arteria pulmonar. Así con solo mirar, ustedes ya saben por el color, la vena cava superior, la arteria aorta y esta es la arteria pulmonar. Entonces, la cara inferior, la cara del corazón tiene 6 caras. Estamos viendo la primera, que es la inferior, que se relaciona con el diafragma. La segunda se relaciona con los grandes vasos, que cuáles son mencionados de derecha a izquierda: vena cava superior, arteria aorta y arteria pulmonar. Muy bien, entonces ahora ya tengo el corazón así. La cara inferior, la cara anterior del corazón se va a relacionar con el esternón. El esternón está acá, hay un hueso, está acá, ustedes lo conocen, es el esternón. Y en la cara posterior, ¿qué hueso está? ¿O qué hueso está? Está la columna vertebral. Entonces, en la cara anterior se relaciona con el esternón, y la cara posterior, que es esta que está acá, se va a relacionar con la columna vertebral. O sea, hacia adelante va a estar el esternón, hacia atrás va a estar la columna vertebral. Entonces ya tengo 4 caras y me faltan 2. La inferior, que se relaciona con el diafragma, la superior con los grandes vasos. Los grandes vasos son la vena cava superior, la arteria aorta y la arteria pulmonar. La cara anterior del corazón se va a relacionar con el esternón. La cara posterior se va a relacionar con la columna vertebral. Me falta entonces la cara lateral derecho, con la parrilla costal derecha y los pulmones. Lateral derecho, parrilla costal derecha y los pulmones. Y lateral izquierda, parrilla lateral, sería parrilla costal izquierda y el pulmón derecho. Y entonces ya estaría conformado ahí las caras del corazón. Entonces, pregunta, ¿cuántas son las caras del corazón? Son 6. Inferior, superior, anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Muy bien, ¿con qué estructura se relacionan las caras? La cara inferior se relaciona con el diafragma, la cara superior con los grandes vasos, mencionado a derecha e izquierda, vena cava superior, arteria aorta y arteria pulmonar. La cara anterior se relaciona con el esternón, la cara posterior se va a relacionar con la columna vertebral,
La cara lateral derecha se va a relacionar con la parrilla costal derecha y el pulmón derecho. La cara lateral izquierda se va a relacionar con la parrilla costal izquierda y el pulmón izquierdo. Después el pulmón va a estar envuelto, el corazón no va a estar así como ustedes lo están viendo acá, sino va a estar envuelto por un tejido conectivo que tiene dos hojas. Es como si yo agarrara una hoja, vamos a ponerlo acá para que lo vean así. Lo va a envolver una hoja, que esto se va a llamar pericardio. ¿Cómo se llama? La serosa, se llama porque es de un tejido conectivo seroso. ¿Cómo se llama la serosa que envuelve el corazón? Pericardio, envuelve todo el corazón. ¿Cuánta hoja tiene el pericardio? Tiene dos hojas. La hoja, esta, la que tiene contacto con el órgano, se llama hoja visceral del pericardio seroso. ¿Cómo se llama la hoja que envuelve el corazón? Se llama pericardio. ¿Cuánta hoja tiene el pericardio? Dos. Una que envuelve el corazón y la otra que tiene un poco de líquido para que esto pueda tener fricción en el momento de la contracción y relajación del corazón. Muy bien, entonces el pericardio es un tejido conectivo, es una serosa que tiene dos hojas. La hoja que envuelve el corazón se va a llamar hoja visceral del pericardio seroso y la que se apoya sobre la otra hoja con un poco de líquido en el medio para evitar la fricción se llama hoja parietal porque va a estar relacionado con digamos, con la pared, la estructura de la pared torácica. Entonces se va a llamar hoja parietal del pericardio seroso. Hoja visceral del pericardio seroso. La hoja visceral, porque el órgano es una víscera muscular. Entonces, la hoja visceral es la primera hoja que envuelve el corazón y se llama hoja visceral del pericardio seroso, se llama todo así. Y la hoja parietal, la que tiene relación con la parrilla costal, entonces la pared, que envuelve toda la pared de afuera del corazón, y eso se llama hoja parietal del pericardio seroso. Entonces ya sabemos con qué está envuelto el corazón, que está envuelto por un tejido conectivo que se llama pericardio seroso, y de acuerdo, si esa hoja toca el corazón, se va a llamar hoja visceral del pericardio seroso, y la segunda hoja que toca la parrilla costal, o sea que se relaciona con la parrilla costal, se va a llamar hoja parietal del pericardio seroso. Dice acá la I, describa los vasos que llegan y salen del corazón. O sea, hicimos la J, ya hicimos la K, describa la circulación mayor, describa la circulación menor. ¿Cómo se llama la serosa que envuelve el corazón? Se llama pericardio seroso. ¿Cuánta hoja tiene? ¿Y cómo se llama? Tienen dos hojas. Una hoja visceral del pericardio seroso, que es la que envuelve el corazón, y una hoja parietal del pericardio seroso, que es la que tiene relación con la parrilla costal o con la pared por afuera. Describa los vasos que llegan y salen del corazón. Si yo lo veo así, por ejemplo, yo veo que al corazón le va a llegar, siempre mencionamos del lado derecho, se comienza siempre hacia la descripción del lado derecho. Toda la sangre que viene de la cabeza y del cuello, ¿por dónde va a venir? Por la vena cava superior a la aurícula derecha. Acá estaría la aurícula derecha. Si yo saco esto, voy a ver la cavidad, la aurícula derecha, que está acá. Si yo coloco esto, vuelvo a colocar todo en su lugar, entonces ubico, del lado derecho está la vena cava superior, que trae la sangre de la cabeza y del cuello a la aurícula derecha. Si lo miro al corazón por la cara inferior, voy a ver que siempre del lado derecho del corazón está la vena cava inferior, que va a recibir toda la sangre que viene de los miembros inferiores y del abdomen. Y también llega ¿a dónde? A la aurícula derecha. O sea que el primer vaso que llega al corazón es la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿A dónde vuelcan la sangre? A la aurícula derecha. Entonces ya tenemos
los primeros vasos que llegan al corazón. Pero no son lo único. Si nosotros damos vuelta y vemos el corazón por la cara posterior, ¿qué otros vasos traían sangre al corazón? Las venas pulmonares, que están acá, vamos a poner para que nos ubiquemos, están acá, ahí están las venas pulmonares, entonces traen la sangre carboxigenada del pulmón izquierdo y del derecho, extraen a la aurícula derecha la sangre oxigenada, del otro lado también. Entonces ahí vemos de un lado y del otro que están las venas pulmonares, de un lado y del otro, que traen la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Entonces los vasos que llegan al corazón, si lo veo por la parte posterior, acá estaría la vena cava inferior, que lleva la sangre a la aurícula derecha, la vena cava superior, que trae la sangre de la cabeza y del cuello a la aurícula derecha, y las venas pulmonares que llevan la sangre a la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuáles son los vasos que llegan al corazón? La vena cava inferior, la vena cava superior y las venas pulmonares. ¿Cuáles son los vasos, entonces, que salen del corazón? Los que salen del corazón son estos dos que están acá. La arteria, siempre mencionando del lado derecho, acá está el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Cuáles son los vasos que salen del corazón? La arteria pulmonar y la arteria aorta. ¿Cuáles son los vasos que llegan al corazón? La vena cava superior, la vena cava inferior y por atrás las venas pulmonares. Las venas pulmonares. ¿Cuáles son los vasos que llegan al corazón? La vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares. La vena cava superior y la inferior, ¿a dónde llegan? A la aurícula derecha. Las venas pulmonares, ¿a dónde llegan? A la aurícula izquierda. ¿Cuáles son los vasos que salen del corazón? Solo son dos. La arteria pulmonar, siempre mencionado del lado derecho, la arteria pulmonar y la arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo. Muy bien, entonces dice cuáles son, sigamos por acá. Tenemos, ¿qué es el corazón? Es un órgano hueco, ya dijimos, pasamos a repasar. Es un órgano hueco que tiene tejido muscular, estriado cardíaco, que es involuntario. ¿Cuántas cavidades tiene? Tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Y cómo se nombran las cavidades siempre del lado derecho? Aurícula derecha, ventrículo derecho. Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llaman los tabiques que separan esas cavidades? Lo que separan la aurícula derecha y la aurícula izquierda se va a llamar tabique interauricular. Lo que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo se va a llamar tabique interventricular. ¿Cuáles son las válvulas cardíacas y dónde están ubicadas? Habíamos dicho que eran 2 válvulas cardíacas. Del lado derecho está la válvula tricúspide, que es la válvula que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Vamos a sacar acá, así vemos de nuevo. ¿Cómo se llama la válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo? La válvula bicúspide o mistral. ¿Cómo se enganchan? ¿Qué tienen las válvulas hacia abajo? Las cuerdas tendinosas. Esa cuerda, ¿dónde se agarran? A los músculos papilares. ¿Qué función tienen los músculos papilares? De abrir y cerrar la válvula. De abrir y cerrar la válvula. Abrir y cerrar la válvula. Entonces las válvulas tienen cuerda tendinosa. Las cuerdas tendinosas se agarran de los músculos papilares. ¿Qué función tienen los músculos papilares? Abrir y cerrar la válvula. Entonces, dice, si seguimos acá, además no solamente tienen esas válvulas, sino tienen del ventrículo derecho sale la sangre carboxigenada por la válvula que se encuentra acá, que es la válvula pulmonar, que lleva la sangre a los pulmones, se oxigena
y tiene que volver al corazón. Del ventrículo izquierdo sale la válvula aorta, que es la válvula aórtica que se encuentra acá, que lleva la sangre oxigenada a todo el organismo por la aorta. Dice, la arteria pulmonar, que está acá, ¿de dónde sale? ¿Del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? Nace del ventrículo derecho. La arteria aorta, ¿de dónde sale? Del ventrículo izquierdo. Dice, las venas pulmonares. ¿A dónde llegan las venas pulmonares? Que trae del pulmón derecho y del pulmón izquierdo a la aurícula izquierda. Llegan a la aurícula izquierda. ¿Cuáles son las caras del corazón y con qué estructuras se relacionan? La cara del corazón son la cara inferior, que se relaciona con el diafragma. La cara inferior se relaciona con el diafragma. Vamos a armar de nuevo. Ahí quedó de nuevo armado. La cara inferior se relaciona con el diafragma. La cara superior se relacionan con los grandes vasos. Los grandes vasos se nombran de derecha a izquierda. Vena cava superior, aorta y vena pulmonar. La cara anterior se va a relacionar con el esternón, la cara posterior se va a relacionar con la columna vertebral, la cara lateral derecha se va a relacionar con la parrilla costal derecha y el pulmón derecho, y la cara lateral izquierda se va a relacionar con la parrilla costal izquierda y el pulmón izquierdo. Y esas serían las 6 caras del corazón. Por eso tienen que saber, porque en el electrocardiograma el paciente puede tener un infarto de cara inferior, un infarto de cara anterior, un infarto lateral derecho, un infarto lateral izquierdo, un infarto superior, un infarto posterior. Entonces, uno menciona la cara a través de la anatomía. Después dice, describa los vasos que llegan al corazón. Perfecto, siempre empezamos del lado derecho. La sangre que viene de la cabeza y del cuello tiene que llegar por la vena cava superior a la aurícula derecha. La sangre que viene de los miembros inferiores y del abdomen tiene que llegar a la aurícula derecha por la vena cava inferior. O sea que la vena cava inferior, superior e inferior son los primeros vasos que llegan al corazón. Y de la cara posterior son las venas pulmonares que traen la sangre oxigenada del pulmón izquierdo y del derecho y llegan a la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuáles son los vasos que salen del corazón? Son solamente 2. La arteria pulmonar, que lleva la sangre carbo-oxigenada al pulmón para que se oxigene, y la arteria aorta, que sale del ventrículo izquierdo a la periferia. Describa la circulación. Dice, ¿cómo se llama la serosa que envuelve el corazón? Habíamos dicho que tenía 2 hojas. Una hoja parietal, una hoja visceral. Primero se nombra de adentro para afuera. La hoja que tiene contacto directo con el corazón se llama hoja visceral del pericardio seroso. Por debajo ya está el corazón. La hoja que tiene contacto con la parrilla costal va a ser la hoja parietal del pericardio seroso. ¿Qué hay entre la hoja? Hay algo de líquido que permite aliviar la fricción de la contracción y relajación del corazón. Describa la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor habíamos dicho que era corazón, pulmón, corazón. Primero lo mencionamos así. Cada vez que ustedes vayan a hablar de la circulación menor, siempre dice corazón, pulmón, corazón. Y la circulación mayor es corazón, periferia, corazón. Ahora, si me dicen a mí que describa la circulación menor, yo tengo que decir, ¿de dónde sale la sangre? Siempre salen del ventrículo y regresan a las aurículas. Siempre la circulación menor y mayor salen siempre de los ventrículos y regresan a las aurículas. Circulación menor sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, se va al pulmón y ¿a dónde regresa? A la aurícula izquierda.
con sangre oxigenada. Esta aurícula que está acá, y acá a los costados están las venas pulmonares. Perfecto. Corazón, sale el ventrículo derecho, regresa a la aurícula izquierda. La circulación mayor va a salir del ventrículo izquierdo por la aorta a toda la periferia y va a regresar por las venas cavas superior e inferior a la aurícula derecha. O sea, si yo le pongo en un examen, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ¿qué tipo de circulación es mayor? Ventrículo derecho, aurícula izquierda, ¿qué tipo de circulación es menor? Porque ustedes ya tienen que estar pensando, si salió el ventrículo, tiene que haber pasado por la aorta. Si salió de la aorta, se fue a la periferia. Después de la periferia, recolectó toda la sangre carboxigenada y tuvo que volver a la aurícula derecha. Entonces, una pregunta de examen muy buena que se me acaba de ocurrir ahora, para hacerla sería, si yo le nombro circulación del ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, que es circulación mayor o menor. Circulación mayor. Si yo le digo circulación que salió, sangre que salió del ventrículo derecho y volvió a la aurícula izquierda, si salió del derecho se tuvo que ir al pulmón y tuvo que volver a la aurícula izquierda, esa circulación va a ser menor. Después acá, el número 2 de las preguntas dice, ¿qué tipo de sangre circulan, transporta las venas? ¿Qué tipo de sangre transporta las arterias? ¿Qué tipo de sangre transporta la arteria pulmonar? ¿Qué tipo de sangre transporta las venas pulmonares? Perfecto. Entonces, si nosotros armamos de nuevo el corazón, y si todas las estructuras están dibujadas de color azul o que transportan sangre carboxigenada, entonces ustedes dicen, estas venas que están acá en el corazón son las venas coronarias, y esto es lo que están marcado en rojo son las arterias coronarias. Esto, por definición, todo lo que es azul se pone azul porque tiene el color de la vena que tiene carboxihemoglobina, y esto se forma en rojo porque tiene oxihemoglobina, pero las estructuras, del punto de vista histológico, son totalmente distintas. Muy bien, vamos a las venas. La vena cava superior y la vena cava inferior transporta sangre carbooxigenada, por eso se llama vena cava inferior, vena cava inferior. Las únicas venas que hay en el organismo que transportan sangre oxigenada, recuerden siempre lo que le estoy diciendo, las venas siempre transportan sangre carbooxigenada, o sea que los glóbulos rojos tienen carboxihemoglobina, por eso se tornan ese color azulado. Las únicas venas que transportan sangre las únicas arterias que transportan sangre carboxigenada es la arteria pulmonar. ¿Vieron que está pintada de azul? Y dice, pero usted dice, ¿pero cómo? ¿No es una vena? No, se llama arteria porque la estructura del tejido que tiene la pulmonar es de una arteria. Si bien cumple la función de una vena, pero es una arteria. Entonces, si pregunto, ¿cuál es la única vena que transporta, cuál es la única arteria que transporta sangre carboxigenada? Es la arteria pulmonar. Recuerden siempre esa pregunta. Todas las venas transportan sangre carboxigenada, menos la arteria pulmonar, que es la única arteria del organismo que transporta sangre carboxigenada. Repito, todas las venas transportan sangre carboxigenada, menos la arteria pulmonar, que es la única arteria que transporta sangre carboxigenada. ¿Cuáles son las únicas venas que transportan oxígeno? Las venas pulmonares, que son estas que están atrás, que vienen del pulmón derecho y del pulmón izquierdo, son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. Si bien traen sangre oxigenada, pero cuando uno estudia el tejido es de una vena y por eso se llama venas pulmonares. Entonces, todas las arterias transportan sangre oxigenada menos la arteria pulmonar. Todas las venas transportan sangre oxigenada menos las venas pulmonares. Así que van a anotar lo siguiente, lo que les voy a dictar.
van a notar lo siguiente. Todas las venas transportan sangre carbooxigenada. Todas las venas transportan sangre carbooxigenada. Menos las venas pulmonares que transportan sangre oxigenada. Menos las venas pulmonares que transportan sangre oxigenada, y pongan entre paréntesis, sangre que viene del pulmón derecho e izquierdo, sangre que viene del pulmón derecho e izquierdo a la aurícula izquierda. Entonces ahí ya tienen una respuesta. Todas las venas transportan sangre carbooxigenada, menos las venas pulmonares que transportan sangre oxigenada que vienen del pulmón derecho e izquierdo a la aurícula izquierda. Ahora pongan otra. Todas las arterias transportan sangre oxigenada. Menos la arteria pulmonar que lleva la sangre del ventrículo derecho a los pulmones. Entonces, repito, todas las venas llevan sangre carbooxigenada, menos las venas pulmonares que traen la sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda. Todas las arterias llevan sangre oxigenada, menos la arteria pulmonar que lleva la sangre del ventrículo derecho a los pulmones para que se oxigenen. Muy bien. ¿Quieren hacer alguna pregunta? No, profe. No. ¿Descansamos 10 minutos? Bueno, Sí, profesor. Bueno, Bueno, profe. profe. Listo, nos conectamos en 35. Ok. Bueno.